Educación y Psicología, es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, con una vasta trayectoria que abarca la docencia y dirección en niveles primario, secundario, terciario y universitario desde el año 1983. Actualmente está a cargo de cátedras en el profesorado de Ciencias Jurídicas de la UBA, es tutora de cursos en línea para la Escuela de Educación de Harvard y docente invitada en la Universidad de San Andrés, donde también codirige un postítulo sobre los nuevos desafíos de la docencia. Démosle una calurosa bienvenida a la docente Rebeca Angiovi. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todas, para todos. Díganme primero si me escuchan bien, así me quedo tranquila de que sí. Perfectamente, gracias. Perfecto. Y déjenme un segundito que voy a compartir la presentación. Ahí está. ¿Ustedes están viendo también la presentación ahora? ¿Están viendo la presentación? Perfecto. Bueno, entonces ya sí puedo comenzar. Bueno, en principio agradezco la invitación y quería compartir algo de lo que está en debate en estos últimos tiempos acerca de no solamente qué se enseña, sino cómo se enseña. Y en eso de pensar en el cómo se enseña, uno podría decir que uno de los capítulos tiene que ver con la idea de que lo que llamamos nosotros hoy alterar los formatos escolares. Alterar los formatos implica, tomando una idea de Verónica Edwards, que originalmente ella habló del concepto de formatos escolares, es pensar que no solo importa qué se enseña, cuál es el propósito de la enseñanza, cómo vamos a evaluar la enseñanza, sino hoy que estamos atravesados por la tecnología, por la inteligencia artificial, bueno, también de alguna manera revisar y alterar los formatos escolares. Y lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas ideas primero desde dónde hablamos cuando hablamos de los formatos escolares, desde el punto de vista conceptual, pero después les voy a mostrar ejemplos de formatos escolares. La idea de diferenciar el tipo de formato para nosotros viene del campo de un enfoque que venimos trabajando hace muchísimos años, que es el enfoque de entender que no hay más aulas homogéneas, que no hay dos estudiantes iguales, que no hay dos estudiantes que aprenden de la misma manera. Entonces una pregunta que todo el tiempo nos tiene, diría, en jaque, es ¿por qué si sabemos que todos aprendemos de manera diferente, que todos tenemos intereses diferentes, que tenemos trayectorias diferentes, por qué se sigue enseñando de una única y misma manera a todos los estudiantes? Y esta es una pregunta que nos lleva a pensar entonces que no podemos seguir dando clase al conjunto de estudiantes como si fueran homogéneos. Y ahí tenemos algunas bases teóricas, una en particular de Philippe Perrenot. Philippe Perrenot hace muchos años habla del concepto de pedagogía diferenciada, donde Perrenot dice que la idea de la pedagogía diferenciada no se refiere ni a un método en particular, ni a una disciplina en particular, y que tampoco se refiere a una enseñanza individualizada, porque las condiciones de trabajo, fundamentalmente en Latinoamérica, no permitirían que cada uno de nosotros
enseñara de manera individualizada a nuestros estudiantes. Pero sí, plantea Perrenot, es cómo individualizar los itinerarios. Y entonces yo podría, por ejemplo, tener criterios de agrupamiento, donde en un grupo estén trabajando 6 estudiantes que tienen un determinado itinerario para avanzar en sus aprendizajes, y tener otro grupo de 4 con otro itinerario, pero no de manera individualizada. Para poder trabajar de esta manera, Philippe Mérieux plantea que nosotros necesitamos, por un lado, una organización de trabajo más flexible y más colaborativa, pero al mismo tiempo enseñarle a nuestros estudiantes hábitos de trabajo. Que si yo, por ejemplo, quiero trabajar en mi grupo en 3 tareas diferentes, habitualmente, como los estudiantes no están habituados, digamos, a ese tipo de organización, se generan situaciones uno podría decir, de caos en la organización del aula, de ruido, de miles de preguntas si son estudiantes más pequeños acerca de qué tienen que hacer. Entonces Mérieux dice que la escuela tiene responsabilidad de enseñar hábitos de trabajo para poder trabajar de manera diferente, de manera diferenciada. Entonces ahí tenemos un primer fundamento conceptual, un segundo tomando 2 ideas de Gardner, de Howard Gardner, que plantea que más allá de todo su desarrollo sobre inteligencias múltiples, puertas de entrada al conocimiento, Gardner dice que los docentes tenemos que personalizar y pluralizar. Cuando él dice personalizar, lo que él dice es conocer a nuestros estudiantes en algunos aspectos que no son las informaciones habituales que tenemos, cómo viene siendo su rendimiento académico, o de qué familia vienen, o de qué contexto, sino que él dice que hoy, además de toda esa información, necesitamos, por ejemplo, saber qué aplicaciones usan los estudiantes en su celular, si participan en redes, en qué redes participan, cuáles son los problemas del mundo contemporáneo, por ejemplo, que los inquieta a los adolescentes, cuáles son los influencers que siguen, las bandas de música que siguen, con la idea de cuanto más conozcamos de ellos, más posibilidades de que nuestras propuestas de enseñanza diversificadas atiendan también a los intereses de los estudiantes y no únicamente a nuestros propósitos de enseñanza. Y cuando él habla de pluralizar, Gardner dice que aquello que hay que enseñar, que consideramos que es muy importante, muy relevante que nuestros estudiantes aprendan, debiéramos enseñarlo de varias maneras diferentes. ¿Por qué? Porque como no aprendemos de la misma manera, por ejemplo, si yo enseñara un tema importante solo hablando, solo exponiendo, obviamente estaría llegando a algunos estudiantes, pero seguramente a la mayoría no. Si yo enseñara un tema solo con ejemplos, también estaría llegando más fácilmente a algunos estudiantes y no a otros. Entonces, lo que Gardner plantea es que aquellos temas que son importantes, que no es todo lo que enseñamos, debiera enseñarse de varias maneras distintas para lograr que todos nuestros estudiantes puedan aprender. La tercera referencia que tomamos es el aula multigrado, en muchos casos en escuela rural, donde todos los niños o adolescentes están juntos en un aula, debido a que no hay cantidad como para dividirlos por edades, y participan todos juntos de un mismo espacio de trabajo. Y para nosotros es un referente importante porque fíjense que hay quienes trabajando en un aula multigrado tratan de imitar el modelo de escuela urbana, y entonces le dan
una actividad a los niños de 6, una actividad distinta a los niños de 8, una actividad distinta a las de 10, etcétera, etcétera, imitando de alguna manera el modelo clásico que conocemos de dividir a los niños por edades, grados y demás. En cambio, otra línea de la escuela rural, al contrario, aprovecha la oportunidad de tener niños o adolescentes de diferentes edades, porque ellos toman un concepto que es el efecto dominó, que dice que se produce cuando, por ejemplo, la maestra abre un tema, supónganse un tema sobre el cuidado del medio ambiente, y lo abre para tener un primer intercambio de ideas a todos los niños que están en ese aula. Y entonces se produce un efecto interesante, porque de repente alguien de 6 años hace una pregunta y de repente la responde alguien de 12, o alguien de 12 hace una intervención y eso le despierta curiosidad a un niño más pequeño. Entonces se produce ese efecto dominó y la perspectiva es cómo aprovechar la riqueza que tiene la diversidad. Por supuesto, habrá momentos en que los va a dividir por edades, por nivel madurativo, etcétera, pero la perspectiva de la diversidad es una perspectiva bien diferente a intentar imitar la división clásica que conocemos de grados o por edades. En esta perspectiva de cómo planificar, cómo llevar al aula esta mirada desde la diversidad, tomamos el concepto de flexibilidad, flexibilidad tanto en el diseño de nuestras propuestas de enseñanza, que en un ratito les voy a mostrar algunos ejemplos de diversos formatos, la flexibilidad en el uso de los espacios. Hoy ya no se, de ninguna manera afirmamos que solo se aprende adentro de las 4 paredes del aula. Aprendemos en un pasillo de la escuela, aprendemos en el patio de la escuela, obviamente aprendemos por fuera de la escuela, ya sea físicamente o virtualmente. Aprendemos con otros que no están al lado nuestro, con pares de otro país, de otra escuela, de una organización social, un club, una organización no gubernamental que está en el barrio en el que está inserto nuestra escuela, y también flexibilidad en los tiempos, ¿no? En estas modalidades que hoy tenemos híbridas, modalidades como clases invertidas, ¿no? Donde los tiempos no son los tiempos que nosotros conocemos, que implica que todos los estudiantes tienen que seguir a un mismo ritmo de aprendizaje, y el que no sigue ese ritmo queda por afuera o deja de aprender o aprende con más dificultad. Entonces, cuando pensamos en la alteración de formatos escolares, estamos pensando en esta idea de flexibilidad, tanto en espacio, el tiempo, los modos de... Entonces, cuando pensamos en más que alterar, algunos autores hablan de perturbar los modos de hacer, ¿no? Y perturbar los modos de hacer desde esta perspectiva tiene varios significados. Uno es cómo removemos, cómo quitamos elementos que pensamos que apagan o limitan el deseo de aprender. Y esos elementos pueden estar en la forma, en el modo, en el recurso, en el tiempo, en el espacio. Entonces, perturbar los modos de hacer implicaría, desde una perspectiva, remover algunos elementos, generar algunas rupturas con los modelos tradicionales de dar clase, causar sorpresas, dicen algunos autores, ¿no? Que algo genere esa idea de, ¿vieron?
eureka, que obviamente uno no lo piensa que tiene que suceder en todas las clases, pero que estaría bueno que algunas clases sorprendamos a nuestros estudiantes, ¿no? O por la propuesta, o por el recurso, o por el uso del tiempo, o por la forma, ¿no? Y perturbar los modos de hacer también implica articular cambios en los contenidos disciplinares, en los saberes disciplinares. Hoy tenemos diseños curriculares como el que tienen ustedes en Uruguay por competencias, como tienen muchos otros países, también en Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿cambiamos de saberes disciplinares a competencias? ¿Articulamos saberes disciplinares con competencias? ¿Tenemos competencias nuevas, pero saberes disciplinares tradicionales? ¿Qué pasa con los temas emergentes, ¿no? Como todos los temas vinculados a la sustentabilidad, cómo entran en los diseños curriculares. Bueno, entonces también perturbar los modos de hacer implica volver a revisar y a repensar qué se enseña para entonces poder hablar de algunas innovaciones en estas maneras de enseñar. Y esto nos lleva en realidad a algunas articulaciones, o sea, rupturas, pero también articulaciones. Una acerca de cuáles son las convicciones pedagógicas, ¿no? ¿Qué es lo que hoy nosotros entendemos, sostenemos? Diría, no estamos dispuestos a renunciar a ello, así como a otras cuestiones sí, pero cuáles son aquellas que decidimos que hay que sostener, y que hay que sostener con todos los cambios que están sucediendo en el mundo, con la inclusión de la inteligencia artificial generativa, pero que estamos convencidos que hay que sostener. ¿Cómo mirar? Muchos autores que trabajan desde la perspectiva de la complejidad plantean cómo mirar lo conocido con otros ojos, porque no se trata de decir o negar todo lo que existe o todo lo anterior, sino muchas veces se trata de mirar eso mismo con otros ojos. Mirar con otros ojos, que quiere decir hoy que cuando nosotros miramos por ejemplo, a nuestros adolescentes, no podemos mirarlo con los ojos ya no de 20 años atrás, no lo podemos mirar con los ojos de hace 2 años atrás, porque ese adolescente no es más el que era hace 2 años atrás, como tampoco lo es el niño, como tampoco lo son las familias, obviamente como tampoco es el mundo cambiante y complejo en el que estamos insertos. También implica desafiar lógicas, y aquí tomo la lógica de la enseñanza tradicional que dice primero explico y después aplicamos, y esa es la lógica más común, más tradicional, cuando hoy es bastante más difícil sostener una clase, cuando uno empieza con toda una explicación, donde la pregunta es cuán conectados están los estudiantes con esa explicación, en vez de, por ejemplo, empezar con una pregunta impulsora, empezar con un caso, empezar con una noticia, empezar por una hipótesis, empezar por un video que muestre una problemática, y entonces empezamos a hacer lo que llamamos hoy construir el sentido desde nosotros como docentes, pero también ayudar a que el estudiante construya sentido a aquello que está aprendiendo. Y también hoy, cuando hablamos de estas articulaciones y de estas rupturas, sabemos que estamos abordando incertidumbres importantes. Creo que la más relevante de hoy es la incertidumbre de la inteligencia artificial, porque no solamente porque va cambiando a una velocidad impresionante, sino porque está descrito por muchísimos especialistas como inmanejable, ¿no? Para las propias empresas que trabajan sobre la inteligencia artificial, tienen como unos debates interesantes, y diría que el más interesante está hoy en el material que
ofreció hace muy poquitos días Canadá, el Ministerio de Educación de Canadá, cuestionándose que en realidad qué pasa con esas promesas que la inteligencia artificial hizo, pero que en realidad en la medida que trabaja con algoritmos al propio dueño, diríamos, por de alguna manera, de las inteligencias artificiales y generativas, plantean que no son ellos quienes dominan cómo se va desenvolviendo, sino que tiene algo así como vida propia esos algoritmos, y entonces, bueno, ¿quién toma las decisiones, ¿no?, sobre qué aprendemos y cómo aprendemos? Y no tenemos certezas, lo que hacemos es vamos acercándonos, vamos estudiando, vamos experimentando, pero no podríamos decir con certeza ni cómo usarla del todo, ni los efectos que la inteligencia artificial está produciendo, ni si los beneficios que entendemos que son beneficios efectivamente son beneficios, con lo cual estamos trabajando con mucha incertidumbre. Y entonces, ¿cómo desde esta idea de desafiar lógicas, de abordar la incertidumbre, mirar lo conocido con otros ojos, también sostenemos algunas creencias pedagógicas que nos parecen realmente importantes? Por ejemplo, siempre estar pensando que las escuelas son en contexto, que no hay dos escuelas iguales, que no podemos tomar las mismas decisiones para una escuela que para otra, más allá de, por supuesto, políticas generales, políticas públicas que un país define, pero más allá de eso, cada escuela tiene su propia historia, su propia población, sus propias problemáticas. Entonces, seguir claramente una convicción pedagógica que trabajamos con las escuelas, las miramos, las analizamos, planificamos, enseñamos, evaluamos en contexto. La segunda convicción es que necesitamos aprendizajes profundos y con sentido. Hoy mucha información la recuperamos simplemente pidiéndole a Internet o pidiéndole a una inteligencia artificial que nos dé la información, pero no la capacidad de pensar, la capacidad de analizar críticamente. La convicción pedagógica que lo que enseñamos tiene que servirle al estudiante no solo para el momento que lo aprende, sino para que pueda usarlo en otros espacios y en otros tiempos. La idea de abrazar la diversidad y salir de la homogeneidad. La idea de un conocimiento flexible, porque efectivamente va cambiando, y entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros para aprender algo, sostenerlo, pero también tener la posibilidad de revisarlo y cambiarlo? Y también sostener la convicción pedagógica del valor del diálogo y la construcción de comunidades, ¿no? Comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, como alguna de las convicciones, y por supuesto uno podría decir, en mi organización o mi institución o mi país no son estas exactamente las convicciones, son otras, pero sí definir esas convicciones. Entonces vamos a entrar un poquito más entonces en el cómo. Hablamos de que la forma también es contenido. Y entonces cuando pensamos desde el punto de vista ya del aula y desde el punto de vista desde la didáctica, desde la enseñanza, la pregunta que nos hacemos, ¿en qué podemos ofrecer diversidad a nuestros estudiantes, ¿no? ¿En qué podemos alterar no solo los formatos, como podrán ver, los formatos era una de las alteraciones? Y entonces tenemos aquí 8 posibilidades de diversificar las propuestas de enseñanza. Una, diversificar saberes. Por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre el tema de contaminación, entonces quisiera que todos mis estudiantes, todos, comprendan el concepto de contaminación. Pero yo podría ofrecerles qué grupo de estudiantes quiere trabajar sobre la contaminación auditiva o sonora,
quienes quieren trabajar sobre la contaminación de los alimentos, quienes quieren trabajar sobre la contaminación de las aguas, por ejemplo. Y entonces estaría diversificando saberes, porque habrá algunos que irán por la contaminación sonora y auditiva y no van a trabajar con la contaminación de las aguas y viceversa, pero sí hay algo común que voy a querer para todos los estudiantes, que es que todos comprendan el concepto de contaminación, las complejidades que tiene, por qué se produce, etc. Puedo diversificar voces y perspectivas, ¿no? Digo, frente a este tema de contaminación, digo, bueno, mi grupo va a adoptar la perspectiva de Greenpeace para analizar la contaminación ambiental, otro grupo va a tomar a los que niegan que haya contaminación ambiental, otro grupo va a tomar las voces de determinada perspectiva, determinada región del mundo, determinados investigadores, y entonces podría estar ofreciendo diversidad de voces y perspectivas. Diversidad de tareas, ¿no? A quién le interesa entrevistar, a quién le interesa grabar un podcast, a quién le interesa escribir un texto de divulgación, ¿no? Y ofrecer tareas. Diversificar formatos, que les voy a mostrar ahora en un minutito ejemplos de formatos diferentes. Obviamente diversidad de recursos, ya sea físicos o digitales. Diversidad de productos finales, estamos trabajando por proyectos, les puedo proponer que el modo en que los estudiantes muestren sus aprendizajes después de trabajar con proyectos, pueden hacerlo en 3 formatos distintos, 3 productos finales, podrían filmar un video, podrían hacer una maqueta, podrían entrevistar a 5 expertos que tengan posturas diferentes respecto a esa temática. Obviamente diversificar, como les decía, espacios y tiempos, y obviamente si diversificamos las formas de enseñar, las formas en que los estudiantes aprenden, también deberíamos diversificar los formatos del campo de la evaluación. Para que vean algunos ejemplos, y por eso lo quiero volver a traer el título de esta presentación, que la forma también es contenido. Ustedes ven arriba a la izquierda, dice menú de opciones, porque toda la idea de formatos desde esta perspectiva implica que los estudiantes tienen que poder elegir algo de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y el elegir no es simplemente elijo y se acabó, sino que el elegir va acompañado de algunas propuestas de habilidades metacognitivas, donde el estudiante, por ejemplo, pueda responder por qué eligió lo que eligió, que pueda dar cuenta de qué estrategias utilizó para resolver eso que eligió, que pueda dar cuenta explícitamente del recorrido que hizo para llegar a esa producción final. Y entonces hay todo un trabajo metacognitivo sobre lo que implica elegir, que como dice Pérez Gómez, elegir implica darle libertad al estudiante, pero que además el estudiante asuma responsabilidad por aquello que elige. Entonces, en el ejemplo de la izquierda, menú de opciones, tomamos la idea del menú de un restaurante y a modo de ejemplo decimos, bueno, primer plato o la entrada, y en la entrada ofrecemos 2 opciones para que el estudiante de modo individual elija una de las opciones. Después vamos a plato principal y tenemos 3 opciones, las 3 son grupales, pero son diferentes y cada grupo va a elegir tomar uno de esos platos principales. Y después tenemos el postre, donde el postre puede volver a ser individual, puede ser en parejas, y podría ser que el postre no tenga opciones porque queremos que todos los estudiantes hagan una determinada tarea de modo obligatorio y no optativo. A la derecha arriba tenemos
otro formato que es el raft, donde les vamos a dar alguna tarea a nuestros estudiantes y les vamos a ofrecer opciones de roles. Por ejemplo, sos un investigador, sos un periodista, sos un divulgador científico, sos un político que toma decisiones, ¿no? O sea, y la tarea que tienen que hacer, la tienen que hacer desde la perspectiva del rol que les ofrecemos. Podemos ofrecerle diversidad de audiencia, que lo que hagan como tarea esté dirigida a niños más pequeños, esté dirigido a adultos que no tienen educación, que no tienen escolaridad, que no han hecho escolaridad, a científicos, especialistas en el tema como otra audiencia. Obviamente podemos diversificar y ofrecer formatos diferentes, ¿no? Puede ser en formato de video, puede ser en formato de audio, puede ser en formato de escritura, de carta de lectores a un diario. Y obviamente también podemos diferenciar los temas, como les daba el ejemplo recién de la contaminación. Abajo a la izquierda tenemos lo que llamamos todo tipo de tableros de juegos, tableros lúdicos. Ahí está un tablero de tatetí, pero todos los juegos de mesa tradicionales que nosotros conocemos que funcionen con tableros donde los estudiantes hagan recorridos diferentes, puede ser otro formato. Y también los paisajes de aprendizaje, que son uno de los formatos que diría más novedosos. Ahora van a ir viendo ejemplos de cada uno. Acá tienen un ejemplo de un tatetí para niños más pequeños. En este tatetí hay 4 opciones: línea horizontal, línea vertical o diagonales, y ustedes verán que en el medio, por el cual van a pasar todos los niños, no importa qué línea elijan, hay una actividad que es obligatoria para todos. Ustedes verán que no importa la línea que elijan, en este caso todos tienen que escribir. Ahora, cada propuesta de escritura es diferente. Uno podría decir que escriba un amigo, en otro podría decir que describa su ídolo favorito de fútbol, otro podría decir que escriba una carta enojada reclamando algo que compró y no le gustó, y otro podría escribir una canción dedicada a su mejor amigo. Es decir, que si bien lo obligatorio podría ser la escritura, podríamos tener propuestas de escritura diferentes. Y ese es un ejemplo, digamos, del formato de tatetí. Acá tienen una actividad para adolescentes, donde todos tienen que trabajar sobre cuentos policiales como género, pero utilizando la paleta de inteligencias múltiples. Cada color que ustedes tienen acá se dirige a algún tipo de inteligencia diferente, entonces los estudiantes pueden elegir cuál de estas 6 propuestas que hay acá van a realizar para dar cuenta de la comprensión del cuento policial que estuvieron trabajando. La idea de estaciones de aprendizaje, y acá inspirados en el nivel preescolar, ¿no? En las infancias, donde hay mucho de estaciones de aprendizaje. En este caso, el ejemplo es en prácticas de lenguaje, donde hay estaciones de caligrafía, hay estaciones de superlectores, hay estación de superescritores. Bueno, y en cada estación hay propuestas de trabajo que los estudiantes o voluntariamente eligen algunas, o tienen que hacer todo el recorrido, pero lo hacen en el orden que quieren, o eligen una que les interesa y la maestra o el profesor les propone trabajar sobre alguna segunda o tercera opción. También para pensar en estas propuestas, que en este enfoque las llamamos consignas auténticas y significativas, nos ayudamos con la metáfora de un ecualizador en el campo de la música, y entonces pensamos si las propuestas que estamos haciendo son
concretas o abstractas, o cuán cerca o lejos de ser más concretas o más abstractas, simples o complejas, desde una perspectiva o desde varias perspectivas, altamente estructuradas o abiertas, de alto grado de dependencia, ¿no? Que no puedo hacerlo si no pregunto, si no tengo una guía, o de mayor autonomía. Y como el ecualizador, uno puede tener una actividad, una propuesta muy concreta y altamente compleja, o muy concreta y simple, ¿no? Como jugamos con un ecualizador, y esto nos ayuda a focalizar nuestras propuestas de enseñanza atendiendo a quienes son nuestros estudiantes. Dado que la autonomía es un objetivo a alcanzar trabajando desde esta perspectiva, hay mucho trabajo con la idea de la agenda personal, ¿no? La agenda de que me tengo que acordar mañana que tengo que traer un lápiz. La agenda adentro del aula, ustedes fíjense que a la izquierda hay una agenda con niños pequeños, donde son los propios niños acordando con la maestra, quienes en el pizarrón escriben cuál es la agenda del día, es decir, que con la idea de anticiparse a cómo se van a organizar en función de cuáles son las propuestas de trabajo, porque anticipar es una capacidad interesante para desarrollar en los estudiantes en términos de autonomía. Entonces, bueno, si yo sé que tengo matemática 2 veces, bueno, ¿cómo me voy a organizar con mis materiales, con mis recursos? ¿Con quién me voy a sentar? Porque tal vez en el área de matemática trabajo con un grupo diferente al grupo que trabajo en ciencias sociales. Bueno, hay todo un trabajo de ayudar o contribuir al desarrollo de la autonomía. Y los paisajes de aprendizaje, que les voy a mostrar primero el paisaje que los chicos ven o que los estudiantes ven y después qué hay por detrás. Los paisajes de aprendizaje es un formato hoy que, como ustedes verán acá, los estudiantes pueden hacer clic en cualquiera de las opciones que está ahí. Ven que tienen número 1 de 3 colores, número 2, número 3, número 4. Y la idea es que en cada clic que ellos hacen se despliega un menú con alguna propuesta. Y entonces la indicación puede ser que tiene que elegir una del número 1, se ve que la del número 2 tal vez es obligatoria, o permitir al estudiante que recorra todo y que después elija alguna. Para hacer esto que ustedes ven es una imagen que la sacamos hoy de internet, en este caso de Genially, pero fíjense lo que hay por detrás para poder armar un paisaje de aprendizaje. En este caso el proyecto es interdisciplinar y se llama Viajando en el Tiempo. Y si ustedes ven, alcanzan a ver, a la izquierda está la taxonomía de Bloom, la nueva versión, y arriba a la derecha las inteligencias múltiples. Y este cuadro de doble entrada se usa para la planificación, ¿no? Entonces ustedes verán que para recordar la propuesta de actividad es una lluvia de ideas, pero para comprender trabajan con una propuesta de historiadores especialistas, bueno, y así en cada una de este cuadro de ventana están las propuestas. Si yo le pongo encima una imagen como la que les mostré recién, cada vez que los estudiantes cliquean, entrarían algunas de las propuestas que están acá. Y esto obviamente también aparece bajo la idea de alterar los formatos de enseñanza con los que estamos trabajando. Obviamente que hoy lo digital nos ayuda un montón, porque si usamos nosotros la inteligencia artificial, nosotros como maestros, profesores, como ayudantes nuestros, le podemos pedir
que nos dé 5 recursos, 5 aplicaciones diferentes para que nuestros estudiantes puedan elegir para trabajar sobre alguna tarea. Obviamente nosotros tenemos que validar lo que la inteligencia artificial nos ofrece, pero a veces no se nos ocurren 5 propuestas diferentes o 5 recursos diferentes, y hoy en ese sentido la tecnología nos ayuda un montón. Para cerrar y que podamos dialogar un ratito si ustedes quieren, traigo una idea de un chef, de Adrián Ferrand, que es un chef que tuvo un restaurante muy famoso, muy importante, que ganó muchas estrellas Michelin en España, y donde después de terminar de su trabajo de chef, decidió que iba a hacer una especie de escuela para enseñar a cocinar, pero con la intencionalidad de impactar en los aprendizajes, no para cocinar comida para que alguien aprenda sobre cocina, sino para ver cómo cuando uno aprende a cocinar puede aprender mucho sobre el aprendizaje. Y entonces él definió, dijo que la cocina es pura improvisación, mezcla y creatividad, pero también es disciplina, orden y método. Cocinar es un acto creativo, dice, es crear a partir de la combinación de ingredientes algo distinto, algo que antes no existía. Es un arte y una ciencia, dice. Una cocina también es un lugar de aprendizaje. Y cuando yo estaba trabajando en esta presentación, el mismo título de que la forma es contenido, pensaba que no se trata de, si queremos alterar los formatos, romper con todo lo existente de antes y empezar de cero, sino volver a mirar con otros ojos, como decíamos antes, y combinar de manera diferente para que surja algo nuevo, y por supuesto en algunos momentos decir, esto lo dejo, renuncio a trabajar con este aspecto, con este recurso, e incorporo otro, pero las innovaciones no son siempre eliminar lo anterior y empezar desde cero. La combinación de elementos que usamos y que mirado con otros ojos nos permitiría pensar diferente, como nosotros hoy alteraríamos los formatos escolares, estaríamos pensando en qué deberíamos mantener, qué deberíamos sostener, qué debiéramos modificar, qué debiéramos eliminar y qué deberíamos inventar de cero, y trabajar con las 4 ideas simultáneamente. Cierro acá. Me encantaría si quieren compartir alguna reflexión, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna idea, con todo gusto, disponible para hacerlo. Bueno, abrimos el espacio de preguntas o reflexiones. Me avisan y me traslado con el micrófono. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta que va de la mano de, bueno, uno tiene varias estrategias, varias herramientas para poder unificar esto, ¿no? Que planteabas al principio del elemento competencial y los contenidos, y cómo hacer el nexo en la transposición dentro de nuestros espacios educativos, rompiendo la idea del salón de clase, como decías vos, de tratar de ocupar otros espacios. Pero a lo que va mi pregunta es, en este contexto, no sé si tú estás
más interiorizada. En Uruguay estamos haciendo un proceso de transformación educativa que inició en el año 2023, que está asociado, bueno, a la perspectiva competencial. Es una reforma que está como bajo la lupa ahora, muy discutida. Yo quería preguntarte, ¿el enfoque competencial y todas estas herramientas son posibles de ajustar o tener o ser bien implementadas dentro de las realidades educativas que nos toca atravesar en este momento a nosotros? Primero, decirte que sí, conozco, yo voy bastante seguido a Uruguay, a Montevideo a trabajar, así que conozco bien de cerca el diseño curricular y, bueno, las distintas etapas que fueron atravesando con el enfoque competencial. Primero decirles que siempre depende de qué perspectiva de competencias uno está refiriéndose, porque hay muchas definiciones de competencias, hay modos de entender las competencias, diría, más procedimentales, más modelo parcializado y dividido el aprendizaje como si fuera en pedacitos, y hay enfoques de competencia que la miran desde la complejidad que implica el desarrollo de una competencia. Si uno piensa en la mirada de la complejidad de una competencia que implica poner en juego saberes, actitudes, valores, procedimientos, estamos hablando de complejidad. Y desde esa perspectiva, yo no solamente creo que es valioso, porque lo que no sabemos en aras al futuro, digamos, es qué saberes disciplinares van a necesitar nuestros estudiantes de aquí, ya no decimos a 20 años, ¿no? De aquí al año que viene, dentro de un año, dentro de 2 años. Nosotros hace muchos años atrás podíamos decir que cuando un alumno egrese del sistema educativo o de la escuela primaria o del bachillerato, este alumno tendrá estos conocimientos que le servirán para insertarse en la sociedad. Hoy esto es bastante difícil de anticipar, porque no se trata tampoco de hacer futurología. Entonces uno dice, si nosotros enseñamos a los alumnos a pensar críticamente, a analizar críticamente, esa es una competencia que a mi entender es muy valiosa para cualquier saber disciplinar, digamos, que yo tenga delante mío o que tenga que aprenderlo. Y entonces, por supuesto que no se puede enseñar la competencia sin un saber disciplinar. O sea, si yo les digo, vamos a trabajar para que ustedes desarrollen un pensamiento crítico, lo tenemos que hacer sobre algún contenido disciplinar. No lo podemos hacer en el vacío. Los diseños curriculares tradicionales solo miraban el contenido, tanto para la enseñanza como para la evaluación, salvo los procedimientos. Bueno, ir al laboratorio de química y hacer un procedimiento, paso 1, paso 2, eso sí era enseñado así y evaluado así. Pero cuando hablamos de estas competencias complejas de comunicación, de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, de colaboración, de muchísimos aspectos complejos articulados con saberes disciplinares, me parece que es una perspectiva posible, que es una perspectiva que combinada también con la idea de alterar los formatos, diversificar. Y el ejemplo, digo, si yo tuviera que elegir hoy una estrategia de enseñanza que puede ser representativa de todo esto, es el aprendizaje basado en proyectos, entendido desde una perspectiva no tradicional. Y cuando digo no tradicional me refiero a que el aprendizaje basado en proyectos, que no es una estrategia nueva, en su versión tradicional está planificada de la A a la Z por el docente y el estudiante es un actor que hace lo que le pide la docente o el docente en el proyecto.
Si miramos hoy el aprendizaje basado en proyectos desde la perspectiva del desarrollo de la autonomía, de un estudiante protagonista que toma decisiones sobre sus aprendizajes, diseñamos un proyecto que tiene claros sus propósitos, que tiene claro algunos saberes disciplinares y competencias que tienen que lograr los estudiantes, que tiene algunas ideas de actividades, pero abierto a que el estudiante traiga sus propios recursos, sus propias preguntas, sus propias ideas, y que se articule eso que el docente plantea con lo que el estudiante trae. Esa es una perspectiva totalmente diferente del aprendizaje basado en proyectos. Y esa perspectiva incluye la diversidad de formatos, la diversidad de recursos, incluye el alterar los formatos tradicionales, incluye desafiar los modos lógicos tradicionales de evaluar, porque no se trata de tomar una prueba escrita ni tomar un multiple choice para ver si el estudiante aprendió o no aprendió algo del proyecto. Entonces, para mí, sí es una perspectiva. Sí, también incluye el desarrollo de la práctica reflexiva de los equipos docentes, de los colectivos docentes, tomando decisiones, reflexionando sobre las perspectivas, y no como un proceso mecánico de leo lo que está en un diseño, copio, hago, no me pregunto, no me cuestiono, no genero las adaptaciones que requiere mi escuela en mi contexto, con mis estudiantes. Bueno, todo eso pondría en juego, digamos, para trabajar bien desde la perspectiva articulación, saberes disciplinares y competencia, ¿no? Hola, ahora sí. Bueno, agradecerle, para nosotros es un orgullo, un placer poder haber compartido este tiempo con usted. Es una palabra de referencia, la verdad, en la educación y cómo pensar la educación desde el sur. O sea que le damos un fuerte aplauso a Rebeca, por favor. No, gracias a ustedes.